gusto de iniciar el segundo seminario taller de inclusión educativa, un debate a la educación que invita a construir, como dice el profesor Iván Manuel en su conferencia, Sociedad en la Diversidad. Tarde iniciamos la conferencia con el doctor Iván Manuel Sánchez, llamada Interculturalidad e Inclusión, un debate de la educación que invita a construir sociedad en la diversidad. El doctor Iván Manuel Sánchez es docente de planta, tiempo completo, categoría asociado a la Universidad del Magdalena, adscrito a la Facultad de Ciencias de la Educación, doctor en Pedagogía de la Universidad de Barcelona, en España, diploma de estudios avanzados en métodos de investigación y diagnósticos en educación. Universidad de Barcelona, maestro en Educación Especial, homologación Ministerio de Educación de España, licenciado en Necesidades Educativas Especiales de la Universidad del Magdalena, normalista en Etnoeducación, convenio Etnoeducación Magdalena, Normal Superior María Auxiliadora de Santa Marta, director de grupo, Calidad Educativa en un Mundo Plural, del CEMPLU, el clasificado en D en Colciencias, coordinador de la línea de formación doctoral pedagógica e interculturalidad del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena en convenio con RUDE Colombia y docente en Investigación Educativa y Educación Inclusiva e Intercultural de la Maestría en Educación de SUE Caribe. Pues buenas tardes a todos los presentes. En primera instancia agradezco al doctor Andrés Felipe Velázquez Mosquera, que es el decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Tolima, por haberme invitado a compartir en este espacio académico propicio para el desarrollo de una nación que responda y sea pertinente con la diversidad desde los procesos educativos. También agradezco a las personas que han estado al frente pues, del desarrollo académico, pero también logístico de este evento, y estos agradecimientos lo hago en primera instancia en nombre de la Universidad Magdalena, de la Facultad de Ciencias de la Educación, y específicamente del doctorado en Ciencias de la Educación, en el marco de la línea de educación, pedagogía e interculturalidad. Ahí se desarrolla un espacio que nos ha permitido realizar algunas investigaciones en torno a cómo la educación ha de ser cada día más sintonizada y responder a las necesidades y aspiraciones que emergen de la diversidad de las poblaciones a quienes la educación presta sus servicios como derecho. Digamos, este análisis en primera instancia nos ha permitido a nosotros vislumbrar de manera inminente la necesidad, no solamente científica, sino también altruista, de apostar con rigor a comprender, interpretar los procesos educativos en contextos caracterizados por la diversidad en todos los aspectos humanos. Ese último elemento que he expresado pienso que va a ser la dimensión en la que me voy a centrar, porque es menester que para poder plantear procesos de intervención socioeducativa, psicopedagógica, en nuestros contextos plurales y diversos, es necesario hacer una lectura crítica y humanista de las personas a quienes prestamos el servicio, es decir, leer la diversidad. Pero hay un reto, y el reto es hacer una lectura de la diversidad bajo el paraguas de la diversidad como riqueza, no como déficit. Pienso que son elementos sustanciales que en primera instancia nos convocan desde una postura actitudinal y de sentimientos y de autoestima para poder de alguna manera vislumbrar esa diversidad tan compleja que existe. Que una cita de Delors del año 96: la educación puede ser un factor de cohesión si procura tener en cuenta la diversidad de los individuos y de los grupos humanos, y al mismo tiempo evitar ser a su vez un factor de exclusión social. Es importante que antes de empezar a comprender de manera dialéctica, pero también praxeológica, el constructo teórico de interculturalidad, y la interculturalidad requiere la inclusión y la equidad, porque como lo plantea Margarita Bartolomé Pina,
del Grupo de Educación Intercultural de una red importante latinoamericana de educación intercultural, dice que la interculturalidad no es posible en una sociedad asimétrica y fragmentada, en una sociedad desigual. Se requiere, como lo dice Marcos Villamán de República Dominicana, que se adopte una postura crítica de lo social. ¿Cómo están las personas allí que comparten ese escenario multicultural y plural? ¿Qué signos de exclusión se presentan? Porque cuando hacemos ese análisis es cuando podemos implementar con mayor aterrizaje la atención a esa diversidad desde una postura intercultural. Catherine Walsh es una académica que trabaja en la Universidad Gran Simón Bolívar en Ecuador, pero ella es norteamericana, sin embargo ha investigado sobre la descolonización en la interculturalidad. Porque vuelvo y repito, es un elemento preponderante el poder plantear la interculturalidad desde el marco de los derechos, el marco de los derechos humanos. Toda persona tiene el derecho a ser orientada, educada, formada. Entonces, independientemente de eso, hay unos elementos importantes que destacan a todas las personas, y es su forma de ser, su forma de actuar, su forma de pensar. Entonces, toda persona tiene derecho al pleno acceso a la educación, a la igualdad de oportunidades, sea cual sea. En este sentido, la interculturalidad se posesiona también y toma en consideración la apuesta de la inclusión. Por eso, el debate que yo estoy planteando en este momento concierne a la interculturalidad e inclusión. Un debate de la educación en este momento. Las dos se coadyuvan y se juntan y se fortalecen. Y voy a dar un ejemplo más pragmático de esa relación. Porque una niña o una joven, mujer, pero también afrocolombiana, que puede tener alguna dificultad de aprendizaje lectoescritora, por ejemplo, dislalia, disgrafía, dislexia. Fíjate, hay una característica más, que puede estar viviendo en un barrio caracterizado por la marginalidad socioeconómica. Hay otra característica que se suma. Entonces, fíjense, son múltiples escenarios los que de alguna manera se interrelacionan. Por eso es que es importante hacer ese análisis, que en el caso nuestro, el desarrollo de los procesos interculturales merecen, y nosotros debemos apoyar a ese proceso que llevamos a cabo como interculturalidad, visualizar de manera muy crítica las situaciones, no solamente las étnicas y culturales, sino las condiciones políticas. Ahora, entendemos aquí el concepto de política, como lo plantea Bárcenas, por ejemplo, o lo plantea Fidel Tubino, que es uno de los líderes del Centro Intercultural, el Centro Internacional de Estudios Interculturales en la Pontificia Universidad Católica del Perú, que habla lo político desde la preocupación como asunto público. Entonces, la política como preocupación como asunto público es lo que da sentido a eso que yo expresé de la educación en derecho, en marco de derecho, porque es un asunto público la interculturalidad. Pero la interculturalidad desde la fundamentación del asunto público y de derecho es cuando se critica que no puede ser realidad plena cuando existe un grupo subjuzgado, excluido, marginado, y otro grupo ostentoso y hegemónico. Entonces, allí no puede haber un intercambio recíproco de bienes y valores culturales, porque no hay equidad. Entonces, ¿en qué medida la confraternidad y el intercambio pueden ser coherentes? No, ahí cuestionamos. Entonces, María Vera Candau, de Brasil, del discurso de la pedagogía del sur, nos plantea en ese punto, ya desde el aterrizaje de la educación. Entonces, claro, aquí no solamente estamos hablando de grupos étnicos y culturales, en el caso de nuestro país, llámense afrocolombianos, comunidades negras, las diversas caracterizaciones que se han dado, o comunidades indígenas, pueblo rum, sino que también nos convocan a replantearlo en términos de otras poblaciones. Y yo estoy haciendo un eje transversal, ubicándonos un poco, para no mencionar las preguntas, sino con lo que estoy planteando,
ubicarnos en esas inquietudes que están planteadas. Entonces, en sintonía a lo que expresé, hay otras poblaciones caracterizadas por ejemplo, culturas distintas, y no solamente hablo de etnias, sino por ejemplo las personas del eje cafetero, las personas de las sabanas, los campesinos en todas sus características, las culturas urbanas, en fin, se amplía tanto. Lo mismo capacidades diferentes de aprendizaje. No vamos a ubicar el término para ubicar a las poblaciones, y aquí sí nos sumamos todos. Capacidad, Tezanos, un autor que habla precisamente, el que nos ha ayudado a ubicar esta caracterización tan amplia de las poblaciones, Tezanos, que él habla de las infraclases, porque critica que lastimosamente se ubica en nuestra sociedad hoy en día rural la identificación de grupos subjuzgados y marginados. Entonces, dentro de esas capacidades están lo que el término histórico es discapacidades. Por ejemplo, síndrome de Down, autismo, las personas que tienen dificultad de aprendizaje en matemática, discalculia, macrocefalia, microcefalia, déficit de atención e hiperactividad, personas con capacidades o talentos excepcionales. Estamos hablando de capacidades, pero hay una crítica importante aquí, y es que todas las personas tienen capacidades para aprender. Cito a lo que la Fundación Saldarriaga Concha viene planteando de el discurso de capacidades diferentes, porque independientemente de su ser, sea síndrome de Down, autismo, que tenga una dificultad de aprendizaje lectoescritora como dislexia, aprende. Pero hay que descubrir el lado potente, porque como lo dije al principio, la diversidad es riqueza, no es déficit. Entonces hay que identificar el lado rico. Eso nos cuesta, y creo que uno de los profesores anteriores a estos planteamientos que estoy abordando yo lo explicitó. Trabajar con personas, por ejemplo, que tienen unas patologías que les hacen expresar unas situaciones, por ejemplo, de violencia, de hiperactividad, de desatención en el aula, no es fácil. Pero no hay que enfocarse en el déficit, el déficit no se abandona, porque se requiere terapia de todas formas, se requiere la interdisciplinaridad, pero no hay que abandonar es la postura de descubrir cuál es su lado potente. ¿Ya? Entonces, descubrir su lado donde podamos desarrollar un aspecto más resiliente. Entonces la capacidad aquí hay que cuestionarla, y así sucesivamente el género. Pero el género no solamente hombre y mujer, hoy en día se están hablando de posturas diferentes en términos de la heterogeneidad, del respeto al ser, al otro ser. La identidad es múltiple, como lo plantea Villoro mexicano, Luis Villoro, que habla de la identidad proyecto, o como lo plantea Castell, catalán, que habla de las identidades múltiples en la era de la globalización de los medios de comunicación, o como lo plantea María Ángeles Marín, ya esta es castellana, en términos de la identidad mutante. Entonces, bajo estos presupuestos, nosotros vemos el género que es amplio. Por ejemplo, la población LGTB, porque hay personas que requieren una atención educativa, porque son víctimas de la segregación, o pasan desapercibidas, se les ignora en el proceso. Ahí es donde surge la necesidad de inclusión y de equidad, equiparamiento. No es para quitarle a los que entre comillas están bien, para darle, no, es ayudar, es el empoderamiento, empoderar, considerar que sí puedo. O sea, es más una cuestión formativa que instrumentalista, y ese término del empoderamiento, lo que es la parte de la libertad planteado por Freire, ya tiene muchos años.
Porque nosotros lo estamos ya ubicando desde una dimensión propiamente dicho del aterrizaje a una educación que responda y sea pertinente con la diversidad humana. Nivel socioeconómico, ese es el problema grandísimo. Todos, pero es que este problema es inmenso, porque históricamente todavía el desarrollo colombiano se ha construido en la justicia, todavía es desigual. ¿Quiénes son las personas que todavía permanecen en esa injusticia desde los tiempos de la colonia hasta ahora? ¿Quiénes son esos grupos? Ahora, tenemos que hacer ese análisis. ¿Todavía permanece en tiempos de la colonia hasta hoy en día una ubicación de determinados grupos en niveles desiguales? Y la categoría socioeconómica es precisamente una de las que más se puede resaltar al respecto. Política, por supuesto, y pienso que esto lo que estoy planteando yo es más político, reivindicativo de los derechos de las personas, por edades, porque la tercera edad también es una población que requiere atención, hace parte de la intervención de la inclusión educativa en todos los factores. Por lo mismo las religiones, en términos de no crear fundamentalismos, si nos vamos muy lejos, en el Medio Oriente los fundamentalismos aislados provocan guerras santas. Entonces ahí tenemos que tener cuidado, ser muy respetuosos. En el campo nuestro, pues son las religiones, la católica, la protestante, pero a partir de ahí empiezan a darse expresiones estereotipadas, prejuicios muy fuertes y unos procesos de segregación y discriminación que se van cosechando. Salud, pues hay que tener en cuenta que una persona que tiene hambre no puede participar de manera activa, o una persona que está enferma, que no tiene asistencia, pues no puede participar de los procesos. Están silenciados, ausentes de los sistemas sociales. Y puedo decir aquí innumerables grupos de personas que pueden estar acá. Precisamente, aquí, ahí hablo de algunos elementos, entonces, que he mantenido en esta conversación con ustedes. Aquí los elementos que, por ejemplo, están en contra: machismo, violencia de género, por ejemplo, homofobia, la xenofobia, el racismo, la intolerancia. Adela Cortina, en el libro Ciudadanos del Mundo, critica el término de la tolerancia y nos habla del respeto activo. Precisamente nos habla del respeto activo porque ¿hasta cuánto podemos nosotros aceptar plenamente la ablación, por ejemplo? O sea, hay aspectos que pueden ser ancestrales y milenarios en grupos étnicos, pero en términos, en el marco del paraguas de los derechos humanos, podrían ser inadmisibles y irreprochables, a la luz de los derechos humanos. Entonces es ahí donde existe una invitación clara a negociar. Esa negociación ha de desarrollarse bajo los mínimos de justicia compartida. Wilk Milik, con las compañeras en el almuerzo, hicimos alusión muy breve al respecto, porque la cuestión es no discrepar de entrada o rechazar una condición, sino llegar a negociar en términos de los derechos para todos. Entonces, Wilkin Militka dice que uno de los mínimos para poder entrar a negociar esa actitud que consideramos negativa, de pronto la mayoritaria, la sociedad mayoritaria, podemos negociar con base en el diálogo. Ese es el primer mínimo de justicia compartida. Después surgirán otros, porque es que el primero es el diálogo. Después surgirá la cooperación, después surgirá el respeto activo, siempre estará, y así sucesivamente surgirán otros patrones, orientadores propios de los valores, de lo axiológico del ser humano, pero el primer mínimo de justicia es el diálogo. Entonces, fíjense, todos esos innumerables aspectos se pueden abordar con mayores detalles. Es aquí donde te pedía la conexión con la otra diapositiva.
Fíjense, ante el paraguas de la diversidad humana, porque fíjense el paraguas de la diversidad, pero aquí hay algo que voy a otra vez a resaltar, y es que puede ser una persona, por ejemplo, con una condición sexual distinta, pero puede tener una dificultad de aprendizaje, puede ser víctima de algún tipo de violencia. Por ejemplo, la violencia, hay dos violencias, la estructural y la fratricida. La estructural es la pobreza y la miseria por el desarrollo de las acciones de las instituciones de un Estado, de un ente territorial administrativo, que no son las más eficaces y eficientes para poderlas implementar, porque pueden estar impregnadas de corrupción. Entonces, esa es la violencia estructural. Y la fratricida sí es la de sangre. Pero también existe la fratricida en términos de lo psicológico. Entonces, eso es importante. O sea, una persona puede presentar diversas características que la hacen, que la suman a la diversidad, pero de una forma más compleja. Entonces, por eso, en un primer momento dado, les invito a que hay que hacer un análisis pleno de la diversidad, comprenderla a fondo, porque no podemos tomar decisiones si no la comprendemos a fondo. Porque fíjense, si una persona presenta múltiples características, ya sean físicas, mentales, psicológicas, sociales, culturales, económicas, entonces hay que hacer esa lectura. Existe también, puede existir homogeneidad en la caracterización de la diversidad. Y aquí hay un elemento importante que voy a sustraer, que lo dice Fidel Tubino en su libro Ciudadanía Multicultural desde la Inclusión. Él habla de la intraculturalidad. Es decir, que primero debemos nosotros reflexionarnos, es como una metarreflexión, metaanálisis, en el sentido de podernos preparar para poder leer la diversidad. O sea, son elementos importantes. Y aquí hay algo también importante, y son las percepciones. Primero debemos nosotros analizar cuáles son nuestros estereotipos. Los estereotipos son imágenes mentales compartidas de la sociedad que se han desarrollado de generación en generación y se consideran en verdades absolutas. Las etiquetas. Hay un término mongólico, es un término horrible. Y así sucesivamente hay cientos de palabras y frases. La persona afro, lastimosamente, es víctima de términos y frases propios de lo histórico que aborrece el color de la piel negra. O el constructo indígena, ni siquiera indígena, sino indio. Ahora, mujer también es discriminada. O sea, las poblaciones son discriminadas. Y la terminología utilizada debe ser analizada. Detrás de los estereotipos están los antivalores que transmite la sociedad y que no permiten como el mínimo de justicia compartido, que es el diálogo. ¿Ya? Porque se forman las etiquetas. Entonces, las percepciones. Vamos a analizar. Vamos a preguntar al auditorio, en términos genéricos, ¿qué es lo primero que ven aquí en esta fotografía? Es lo primero que ven. Cada quien va a responder de acuerdo a su experiencia de vida. ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo es? ¿Qué lleva puesto? ¿En qué roles la ves? La mayoría ya hemos hecho el ejercicio, la ubiquen por el color de la piel. La ubiquen por... No, hay una mujer. Su vestimenta es propio de un grupo de danza, de una presentación artística. Bueno, tienen innumerables, dependiendo de la historia de vida de cada uno y del aspecto, el nicho cultural en que se desenvuelvan. Entonces, esto es lo que digo, son las percepciones que pueden estar sesgadas o pueden ser respetuosas de lo distinto. O sea, son dos formas de responder cómo ven a esta mujer. Entonces, la percepción es muy importante. Hay un grupo que trabaja las percepciones en contextos plurales. Se llama el colectivo Amani. Y el colectivo Amani trabaja las percepciones. Y el tema de las percepciones es fundamental analizarse, estudiarse. Porque, vuelvo y repito,
Si nosotros identificamos a un grupo inferior o basándonos en estigmatizaciones negativas, la lectura que hagamos siempre va a estar sesgada. Entonces debemos analizar vamos a desarrollar un ejercicio crítico sobre eso. Porque vuelvo y repito, detrás de las frases, estereotipos que se difunden sobre un grupo y otro, están los antivalores. Entonces así investigamos, así desarrollamos intervención, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, hay un claro ejemplo, aquí hay un ejemplo, perdón la redundancia, de lo que nos plantea el colectivo MARO. Estereotipo, prejuicio y discriminación. Ellos en su teoría, basado en lo psicosocial, de unos estudios que ha hecho PINMI, P, H, I latina, M, N, I, Y, sobre la identidad. La identidad en los adolescentes, por ejemplo. Eso es uno de los estudios que ellos tienen. Y han trabajado con grupos diversos y plurales, no solamente étnicos, sino distintos grupos, entre ellos las mujeres, los obreros, etcétera, etcétera. Y ellos dicen que hay dos momentos importantes en esa teoría de las percepciones. Y la primera es cognitiva, y la primera cognitiva ubica tres momentos. El estereotipo, que va ligado al enseguida pienso en la etiqueta desplazado o desplazada, una etiqueta. Porque ahí ubico a las personas que lastimosamente a veces están en la calle solicitando ayuda, con unas características físicas deplorables, propio de su condición, una condición deshumanizada y de migrante, por supuesto. Pero el estereotipo conlleva el prejuicio, y el prejuicio siente, es afectivo. Cuando se ve esta persona, hay otras personas que la ven y sienten de pronto nervio, desconfianza, etcétera, y eso genera lo connativo, que es la actuación, que es la discriminación. Y la discriminación no siempre es abierta, la discriminación puede ser silenciosa. Entonces los tres están conectados. Los tres momentos de las percepciones que nos plantea este colectivo en su análisis, muy interesante, porque nosotros vemos, quienes estamos formándonos en el ámbito de la educación, y más que todo en una universidad con una licenciatura, debe propiciar en los futuros y ustedes mismos ese análisis, porque estamos en una sociedad totalmente plural. Entonces hay unos retos basándonos en esta primera parte del discurso. O sea, concluyo y hago una invitación de la primera parte del discurso. Es menester inaplazable hacer una lectura muy crítica y detallada y minuciosa de la población a quienes se presta el servicio educativo como en el marco del derecho. Es necesario identificar, hacer una caracterización, pero no es suficiente hacer la caracterización sin antes reflexionamos de qué situaciones se encuentran los diferentes grupos, en qué situación me encuentro yo, asumiendo el discurso de Fidel Tubino, de la intraculturalidad, que también para poder desarrollar interculturalidad e inclusión yo tengo que hacer un análisis mismo intra. O sea, es como decir intrainclusión, interculturalidad, y ahí por eso ubiqué el tema de las percepciones, lo cognitivo, las representaciones, todos estos temas son importantes nosotros que debemos tener en cuenta. La búsqueda de nuevas formas de organización y gestión de la sociedad. Y hablo de lo ecológico porque hay una paradoja nacional. Contextos muy ricos naturalmente, pero con claros signos de marginación. Eso nos caracteriza. Como sectores poblacionales con unas riquezas enormes naturales, pero lastimosamente en condiciones deplorables. Resquebrajamiento social, emergencia socioeconómica. Entonces hay grupos que vienen trabajando la educación desde la equidad,
Por eso siempre va a estar aquí el lado político de la justicia social. Luchemos por la justicia social desde los procesos interculturales. El reconocimiento que la heterogeneidad se incrementa, nos ubica en referentes distintos a los tradicionales. Aquí hay unas comunidades académicas que señalo, unas comunidades académicas que vienen trabajando con mucho rigor, pero con mucho sentimiento de pertenencia al tema de la interculturalidad y la inclusión educativa. El primer grupo es el GREDI, Grupo Recerca en Educación Intercultural. GREDI, lo buscan en internet, GREDI, lo van a encontrar con muchas publicaciones sobre el tema de la inclusión, el tema de la interculturalidad. El segundo grupo de América Latina, de Sudamérica, está en Cochabamba, Bolivia, y está bajo el auspicio de la Universidad de San Simón y de la GTZ de Alemania, se llama PROIT Andes, quiere decir Proyecto de Educación Intercultural Bilingüe. El otro grupo es el Centro Poveda y queda en República Dominicana y trabaja la pedagogía de Freire, la pedagogía crítico-social, trabajan la pedagogía de la inclusión y la pedagogía de la equidad. El Centro Poveda, buscan así en Google Centro Poveda y va a aparecer, porque es centropoveda.org. RIDEI, que es Red Internacional de Estudios Interculturales, que lo auspicia la Pontificia Católica del Perú. Y ahí van a bajar innumerables artículos sobre este debate que de alguna manera yo estoy expresando, invitándolos a sumarse. Y lógicamente a partir de allí podemos ahondar en estos elementos que yo he suscitado aquí. Ahora, ¿cómo nos situamos ante la diversidad, multiculturalidad en los diferentes ecosistemas? ¿Qué actitudes está generando? Yo recuerdo una pregunta del chico al finalizar esta mañana. En esos términos yo voy a tratar de aportar a la respuesta. Lástima que no se encuentra. Él respondía sobre las diferencias y sobre la inclusión. Fíjense, primero hay que asumir un cambio de actitudes, que es lo que yo he planteado. Y luego, ahí sí podemos desarrollar aspectos más instrumentales de intervención del proceso de la inclusión. Es más importante el primero, en las situaciones en que nos encontramos en el país. Y se lo voy a decir porque nosotros desarrollamos en la Universidad Magdalena con el grupo de investigación de calidad educativa en un mundo plural una investigación que se denomina Educación para una Ciudadanía Inclusiva, y tiene que ver con la formación de los profesores. Nosotros buscamos detectar, o hemos buscado, porque ya tenemos una primera versión, cuáles son las necesidades formativas que presenta el profesorado para desarrollar prácticas inclusivas, prácticas de aula, o sea, en su proceso, su quehacer pedagógico, las herramientas didácticas, su discurso, en qué medida está aterrizándose, independientemente de las condiciones que se tienen o no se tienen para desarrollar inclusión. Aquí lo que miramos principalmente son por ejemplo, la actitud del profesorado en realidad, la que nos preocupa. Entonces, la primera y fundamental categoría que hemos encontrado nosotros en esa exploración, porque es un estudio interpretativo comprensivo desde lo etnometodológico y también desde la etnografía, de la fenomenología, y la categoría principal que encontramos es que el profesorado en su mayoría, no todo, pero sí en su mayoría, esa es la inclinación, no asume la diversidad como riqueza, sino como un déficit. Es el primero, es fundamental. Lo otro es los estereotipos, la minimización de las poblaciones. Y el tercero es que no se sienten parte de la comunidad con la cual trabajan. O sea, no hay un sentimiento de pertenencia. Ese es un término teórico del GREDI, del Grupo Recerca en Educación Intercultural e Inclusiva. El sentimiento de pertenencia es, en primera instancia, me preocupa el contexto donde yo trabajo, pero no me quedo en la preocupación. Soy capaz de tomar decisiones y buscar la forma para poder aportar a la solución. Entonces, eso es en términos muy gruesos lo que nos plantea el discurso del sentimiento de pertenencia. Ahora, Margarita Bartolomé Pina, y el mismo Centro Poveda a través de Argentina Enrique, que son personas que trabajan en el campo, aterrizan el discurso, dicen que el sentimiento de pertenencia
ha de ser cívico y compartido. Es decir, en un crisol de múltiples colores, o sea, donde hay diversidad de personas, la idea es que todos trabajen juntos y juntas por proyectos comunes, ¿verdad? O sea, ahí es donde se avanza. Entonces, para poder lograr eso, como personas distintas trabajan por proyectos comunes, es importante el cambio de actitudes. Por eso digo que es lo más importante que nosotros hemos descubierto, porque las necesidades que hemos detectado para desarrollar prácticas de inclusión, sobre todo han sido de tipo actitudinal, las convertimos en acciones de mejoramiento con los mismos profesores, o sea, con las mismas instituciones, profesores de las mismas instituciones. Hemos desarrollado ese programa formativo, o sea, ha sido participativo. Toda actividad que desarrollamos con ellos la vamos evaluando, ellos tratan de ir aplicándola, y bueno, no ha resultado. Si el resultado es, como lo dijo una compañera a mediodía, una de las que está al frente de este evento, desde la investigación nacional. La buscamos en forma de espiral implementar cambios. Bueno, es lo que buscamos ahí, el desarrollo de una ciudadanía cultural con bases de construcciones sólidas. Entonces, aquí por eso se vuelve a insistir en que tenemos que cambiar esas representaciones sociales, porque sinceramente eso es lo que hemos encontrado. Las representaciones sociales, por ejemplo, los grupos todavía son invisibilizados, hay muchos estereotipos, discursos alarmistas, hay muchos discursos alarmistas. Y ahora, eso no es cuestión de retórica, es cuestión de antivalores en el fondo, ¿ya? Porque el diálogo de frente a frente no se va a dar, o sea, la interculturalidad ya estaría cuestionada. Eliminar esos prejuicios, favorecer la comunicación y desarrollar una ciudadanía, eso es con pretensiones de desarrollar esa ciudadanía inclusiva, apostar en realidad por una ciudadanía inclusiva. Hay dos términos importantes que debemos comprender aquí, y es el discurso del multiculturalismo y el discurso del interculturalismo. Por ejemplo, el multiculturalismo expresa simplemente una situación de hecho, la situación real de una sociedad con diversos grupos culturales que mantienen una suficiente cohesión entre ellos. Es un avance el multiculturalismo. Esta es una teoría propia del discurso liberal norteamericano, que hoy en día sigue dominado, por ejemplo, por mujeres. Por ejemplo, Kim Choe. Bueno, también hay hombres, McLaren, por ejemplo, Wikimilika, Banks, y así sucesivamente hay norteamericanos que todavía sostienen el discurso del multiculturalismo, y un gran avance del multiculturalismo, porque el multiculturalismo ha propiciado los derechos civiles de las minorías. Y las minorías no solamente son los grupos étnicos, sino, por ejemplo, las personas en situación de discapacidad, las mujeres, las personas en situación de desplazamiento, los indígenas, los afrocolombianos, las personas de la tercera edad, etcétera, etcétera, que responden, se les reconocen unos derechos. Pero la interculturalidad va mucho más allá del reconocer ese derecho y apuesta precisamente por el diálogo, la reciprocidad, la interdependencia. Es que ya la interculturalidad es la que interviene. O sea, la ley desde la interculturalidad no solamente reconoce y propicia el espacio para la construcción de derechos colectivos, sino que asume una asistencia permanente, o sea, está más en preocupación de la equidad, de la justicia. Es un mayor avance al respecto. Aquí hay unos límites y necesidades. Por ejemplo, lo que planteé al principio, la interculturalidad no es posible en una sociedad simétrica y fragmentada. Necesitamos luchar contra la exclusión social. Un afrocolombiano, ¿en qué medida puede, de manera clara y transparente, intercambiar, desarrollar aspectos de reciprocidad con otros representantes de otro grupo, si la persona afro está en situación de desventaja socioeconómica, por ejemplo? Pero aquella persona tiene mucho más oportunidades, X o Y situación. Pero entonces ahí hay un problema. O sea, hay un problema que hay que resolver. Es un problema de fondo.
Si ustedes buscan en Google, porque aquí el espacio no me va a permitir ahondar, eso sería ya una temática propia ya para asumirla en otro espacio, les voy a recomendar en este elemento que estoy abordando a Katherine Walsh. Búsquela en Google, Katherine Walsh, y el primer artículo que va a salir de Katherine Walsh va a ser la descolonización de la interculturalidad, que es algo muy interesante que van a abordar, y es precisamente lo que me ayudaría a mí a ser más explícito y introducirnos más en esa primera parte. Ahora, los procesos de globalización suponen nuevas prioridades en el marco de la educación intercultural, porque la globalización desde la interculturalidad no solamente es la globalización económica o de los mercados, sino la del conocimiento. ¿Y qué tipo de conocimiento? El diálogo de saberes. Es decir, no mirar nosotros, y es lo que está de intraculturalidad, es decir, yo como desde la intraculturalidad no debo de tener una postura, unas lentes científicas hegemónicas. Ya ves, ahí debo yo, con los mínimos de justicia, llegar a hacer diálogo y dejar aquí, no, vamos a mirar cómo podemos entendernos en tal aspecto, ya sean con diferentes grupos, mujeres, familias que tienen personas con capacidades de aprendizaje distintos por patologías, también grupos étnicos, diferencias sexuales, pobreza y miseria, y, en fin, todo esto aplicaría para otros elementos. Termino ya, digamos, la parte de fundamentación teórica del discurso con James Banks. James Banks trabaja en la Universidad de Washington, pero del estado de Washington, en el este de los Estados Unidos. Él es doctor en ciencias sociales, y él es el que plantea actualmente el discurso teórico del modelo holístico de Banks. Nosotros nos hemos orientado de él porque no lo hemos adoptado 100%, ya que es pensado desde Norteamérica, y principalmente de grupos marginados afro, indígenas en esa parte, Estados Unidos, y mujeres. Y él habla de las diferentes dimensiones. Voy a ponerlas todas para que tengamos un espectro mayor. La primera tiene que ver ya con la integración de contenido, uso de ejemplos y contenidos procedentes de diversas culturas. Eso es pluriculturalismo. Ahora, vuelvo y repito, cuando yo hablo del término cultura aquí no es indígenas y afro y pueblo ron. Cultura, en términos poblacionales, del discurso que planteamos nosotros, es que están las mujeres, están las personas diferentes en todo sentido, que son rezagadas, ausentes de la participación de la construcción de la nación, o de la construcción de barrios, o de la construcción de comunas, o de la construcción de municipio, departamento o región. El proceso de construcción de conocimiento, como los marcos de referencia, las perspectivas y los sesgos, influyen en la forma de construir conocimiento. Conciencias está hoy en día abriendo una convocatoria, ya abrió la primera, me imagino que vendrá ahorita la segunda convocatoria, tiene que ver con el diálogo de saberes, para trabajar precisamente ese aspecto que hemos estado enfatizando aquí. Y yo creo que ya a partir de ahí está siendo consciente de eso. La forma de construir conocimiento está sesgada. Y ahí vuelvo y tomo ese término muy interesante de Fidel Tubino de la intraculturalidad. Y es que nuestra intraculturalidad es hegemónica, es una intraculturalidad homogénea, y la tenemos que hacerla más flexible, ¿ves? Esa parte interna, que visualice la diversidad como riqueza. Todos esos elementos son interesantes para poder ceder terreno. Y la reducción del prejuicio, cambiar los comportamientos estereotipados y la actitud de discriminación de los estudiantes y de toda la sociedad en general, es otra dimensión. Fíjate que hemos hecho mucho énfasis en esa parte. Una cultura no, según el orden que yo considero, una pedagogía de la equidad, que se orienta a conseguir una calidad mayor de los aprendizajes en todos los estudiantes. Y la otra categoría es el empoderamiento, el empowerment, o sea, una cultura escolar que permita a todo el alumnado desarrollar la autonomía, la asunción de poder personal y la comprensión de las propias posibilidades y recursos para participar activamente en el contexto social. Entonces, todos los elementos que están aquí
Nosotros hemos hecho una adaptación, o sea, manteniendo las ideas concebidas de James Vance, pero nosotros hemos aterrizado un poco bajo la realidad más nuestra y hemos incluido, por ejemplo, hemos enriquecido, introduciendo elementos más de la pedagogía del sur, es decir, desde lo freiriano, la equidad. Tenemos un reto. ¿Qué sociedad queremos construir entre todos y todas? Una pregunta que nos tenemos que plantear. Y hay básicamente dos opciones. Una abierta y solidaria, democrática y respetuosa con los derechos y las necesidades humanas. Otra represiva y excluyente, que niega esos derechos y vulnera, y vuelve la espalda a las necesidades de un grupo de personas. Y en nuestras manos está la respuesta. La interculturalidad e inclusión es política, preocupación por un asunto público. Ojalá que el Estado colombiano establezca como política, pero política de prioridad, la interculturalidad y la inclusión educativa. Y la interculturalidad no puede ser real si no hay proceso de inclusión en ella misma, de justicia social. Es decir, todavía dentro del seno del desarrollo de la teoría de interculturalidad se reclama mucho, ese es el debate actual, se reclama mucho el analizar las asimetrías sociales para poderlo hacer. Y en el mismo discurso de la inclusión plena se reclama también eso. La cuestión no es de didácticas, la cuestión es de una política de fondo, porque no necesitamos pañitos de agua tibia para solucionar un gran problema en este país. Precisamente hoy leí en el periódico La República, tercer país con más cifras de pobreza y miseria del continente. ¿Ves? La equidad y la justicia, el tercer país más inequitativo del mundo. Entonces no vamos a lograr de verdad un proceso que nos permita aportar a una sociedad del bienestar para todos pensando solo en didáctica. Tenemos que pensar políticamente, que lo didáctico nos sirva para propiciar reflexión crítica de la cuestión política de la educación de derechos y todo eso. Entonces, estas son nuestras poblaciones, son muchas más. Les agradezco mucho en nombre de la Universidad Magdalena. Incluir sociedad en la diversidad. El doctor Iván Manuel Sánchez es docente de planta, tiempo completo, categoría asociado a la Universidad del Magdalena, adscrito a la Facultad de Ciencias de la Educación, doctor en Pedagogía de la Universidad de Barcelona, en España, diploma de estudios avanzados en métodos de investigación y diagnósticos en educación. Universidad de Barcelona, maestro en Educación Especial, homologación Ministerio de Educación de España, licenciado en Necesidades Educativas Especiales de la Universidad del Magdalena, normalista en Etnoeducación, convenio Etnoeducación Magdalena, Normal Superior María Auxiliadora de Santa Marta, director de grupo, Calidad Educativa en un Mundo Plural, del CEMPLU, el clasificado en D en Conciencias. Coordinador de la línea de formación doctoral pedagógica e interculturalidad del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena en convenio con RUDE Colombia y docente en Investigación Educativa y Educación Inclusiva e Intercultural de la Maestría en Educación de SUE Caribe. Pues buenas tardes a todos los presentes. En primera instancia agradezco a las necesidades y aspiraciones que emergen de la diversidad de las poblaciones a quienes la educación presta sus servicios como derecho. Digamos, este análisis en primera instancia nos ha permitido a nosotros vislumbrar de manera inminente la necesidad, no solamente científica, sino también altruista, de apostar con rigor a comprender, interpretar los procesos educativos en contextos caracterizados por la diversidad en todos los aspectos humanos. Ese último elemento que he expresado pienso que va a ser
la dimensión en la que me voy a centrar, porque es menester que para poder plantear procesos de intervención socioeducativa, psicopedagógica, en nuestros contextos plurales y diversos, es necesario hacer una lectura Tenemos el gusto de iniciar el segundo seminario taller de inclusión educativa, un debate a la educación que invita a construir, como dice el profesor Iván Manuel en su conferencia, Sociedad en la Diversidad. Tarde iniciamos la conferencia con el doctor Iván Manuel Sánchez, llamada Interculturalidad e Inclusión, un debate de la educación que invita a construir. Al doctor Andrés Felipe Velázquez Mosquera, que es el decano de la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad del Tolima, por haberme invitado a compartir en este espacio académico propicio para el desarrollo de una nación que responda y sea pertinente con la diversidad desde los procesos educativos. También agradezco a las personas que han estado al frente del desarrollo académico, pero también logístico de este evento. Y estos agradecimientos lo hago en primera instancia en nombre de la Universidad Magdalena, de la Facultad de Ciencias de la Educación y específicamente del doctorado en Ciencias de la Educación en el marco de la línea de educación, pedagogía e interculturalidad. Ahí se desarrolla un espacio que nos ha permitido realizar algunas investigaciones en torno a cómo la educación ha de ser cada día más sintonizada y responder crítica y humanista de las personas a quienes prestamos el servicio. Es decir, leer la diversidad. Pero hay un reto, y el reto es hacer una lectura de la diversidad bajo el paraguas de la diversidad como riqueza, no como déficit. Pienso que son elementos sustanciales que en primera instancia nos convocan desde una postura actitudinal y de sentimientos y de autoestima para poder de alguna manera vislumbrar esa diversidad tan compleja que existe. Que una cita de Delors del año 96: la educación puede ser un factor de cohesión si procura tener en cuenta la diversidad de los individuos y de los grupos humanos y al mismo tiempo evitar ser a su vez un factor de exclusión social. Es importante que antes de empezar a comprender